columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos de nuevo, un domingo más, listos para recibir la palabra de esta mañana. Ya en la tarde igual compartimos y vamos a hablar de las pruebas que atravesó el profeta Juan el Bautista, pero ahora vamos a terminar la serie, las marcas de un discípulo de Cristo. Vamos a Mateo capítulo 10, por favor. Mateo capítulo 10. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 24. Vamos a leerlo hasta el 42. Bueno, ¿lo tienen en su Biblia ustedes? Mientras los hermanos lo proyectan, vamos a leerlo de una manera alternada. Voy a iniciar en el versículo 24, ustedes el 25, yo el 26, así sucesivamente, y vamos a terminar todo el capítulo, versículo 42. Dice así: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. 25, ¿ustedes? Ya lo tenemos aquí en el proyector. 26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. (32) A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. 33. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Versículo 42, todos y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta mañana. Te agradezco por permitir de nuevo, Señor, que nos reunamos, nos congreguemos, lleguemos a este lugar. Señor, ahora te ruego, por favor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos lleve, nos conduzca a la verdad de tu palabra. Ayúdame a exponer, a hablar, a predicar, Señor. Prepara los corazones de los oyentes, prepara las conciencias para recibir este mensaje, Señor. Y no solamente sean
palabras audibles, sino que estas palabras puedan ser hechos, puedan ser acciones en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pido por favor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hermanos, estamos viendo las marcas distintivas de un discípulo de Cristo. Hoy vamos a ver la última. Esperemos en el Señor que la acabemos hoy. Vemos que el llamamiento de la gran comisión, hemos visto que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. No nos mandan a ser simpatizantes, no nos mandan a ser gente que llegue y que se siente o nada más que sean oyentes, sino que cada uno de los que vamos a llevar al Evangelio es para que lleguen a ser ¿qué? Discípulos. Ese es el mensaje, esta es la idea de que Jesucristo quiere que todos los que vengan a Él sean discípulos. Por tanto, ser discípulos es la obra central de la iglesia de Cristo. La obra de llevar hombres y mujeres a una relación salvadora con Jesucristo y ayudarles a crecer en el conocimiento y que estos sean y crezcan en la semejanza de Cristo. Hermanos, hemos identificado el discipulado en estos versículos, las marcas del discípulo de Cristo, en la que hemos enumerado 6 características. Hemos visto, número 1, que el verdadero discípulo de Jesucristo imita a su maestro, ¿recuerda? Número 2, el verdadero discípulo teme a Dios en lugar de temer al mundo. Número 3, el verdadero discípulo de Jesucristo confiesa al Señor. Cuarto, el verdadero discípulo antepone a Dios antes que a su familia. Quinto, el verdadero discípulo de Cristo ofrece su propia vida. Y hoy veremos el sexto, el verdadero discípulo de Jesucristo recibe una recompensa. En los versículos, vamos a Mateo 10, 40, 42. Vamos a encontrar estas palabras, lo leímos hace un momento. Dice así: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, dice, recompensa de profeta recibirá. Encontramos en estas palabras que hay una recompensa para aquellos que son mensajeros de Cristo, para aquellos que son discípulos de Cristo. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, vuelvo a leer, y cualquiera que dé a uno de esos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, hermanos, llegamos a esta sexta marca de un discípulo de Cristo. Y esta sexta marca es que un discípulo de Cristo recibirá recompensa. La sexta marca distintiva de un verdadero discípulo no es lo que hace o lo que es, sino lo que recibe. Esta característica es la más positiva, pero también la más visible. No se experimenta por completo y a veces se puede percibir muy poco en esta vida. Pero esta principalmente está reservada en el cielo y se le disfruta ahora por fe y por la esperanza que tenemos. Vamos a ver algunos ejemplos, hermanos, de que muchos de los creyentes antiguos y discípulos de Jesucristo, por supuesto, caminaron viviendo y creyendo esa esperanza. Y aún vamos a ver estos pasajes, estos versículos que se menciona que no recibieron la promesa esperada, sino que murieron confiando y esperando esa promesa. Por ejemplo, ahí en Hebreos capítulo 11, capítulo 11, versículo 1 y 2. Este Hebreos 11 se ha vuelto, hermanos, uno de los versículos preferidos
para aquellos que predican el evangelio de la prosperidad. Pero es un versículo mal interpretado y mal aplicado. Dice así el versículo 1 de Hebreos 11: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Versículo 2: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 1, regresamos por favor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Los predicadores de la prosperidad interpretan este versículo que tú puedes recibir todo lo que tú creas, que tú puedes recibir todo lo que tú quieras, inclusive solamente con que tengas fe, entonces vas a recibir todo aquello que creas y aun que declares. Creo que si avanzamos en el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, aquí se interpreta que podemos materializar aquellas cosas que no vemos y solamente existen en el plano de nuestra mente o de nuestra imaginación. Así lo interpretan ellos, porque así hizo Dios la creación. ¿Cómo hizo Dios la creación? Declarando las cosas. Así lo interpretan ellos. Pero hermano, esto es una falsa y una errónea interpretación. Si vamos a los versículos 13, por favor, o al versículo 13, hay una promesa, ciertamente, y dice así: conforme a la fe, en la lista que aparecen en este capítulo de Hebreos 11, dice que murieron todos sin haber recibido lo prometido. Entonces, ¿qué pasó con estos? ¿Recibieron o no recibieron? ¿Fueron recompensados en su fe o no fueron recompensados en su fe? Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, ¿a qué se refiere esta fe? Porque acá dice claramente que murieron sin recibir lo prometido. ¿A qué se está refiriendo? Si nosotros regresamos, por favor, al versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿A qué fe se está refiriendo? Hermanos, se está refiriendo a la vida eterna. Se está refiriendo a la salvación y a la ciudadanía eterna. Por favor, interprételo de esta manera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿No estamos esperando la salvación? ¿No estamos esperando, hermanos? ¿No tenemos esa esperanza de llegar a la vida eterna? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No lo vemos ahora, pero un día lo veremos. Se está refiriendo a esa vida eterna. Por favor, vamos a los versículos ahora 14 de este mismo capítulo. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, ¿qué es esa fe? ¿A qué fe se estaba refiriendo o se está refiriendo en el versículo 1? Es pues fe, la certeza de lo que se espera. Esta es fe para salvación. No es fe para que tú materialices tus caprichos. Es una fe salvadora. Lamentablemente, el versículo 1 de este capítulo se ha malinterpretado y se ha usado para intereses humanistas, materialistas, caprichosos, donde te han enseñado y te han dicho que lo que tú declares y lo que tú decretes por fe, Dios te lo tiene que conceder. No es así.
Pues estas personas caminaron en esta fe bíblica, y dice claramente que no recibieron lo prometido, porque ellos murieron aún con la esperanza de que llegarán a la salvación o a la ciudadanía celestial. Entonces, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con lo que te estoy diciendo de las recompensas de los cristianos? Que es posible que aún en esta vida nosotros no disfrutemos de la recompensa de Dios. Estoy diciendo que es posible, aunque Dios puede darte un adelanto. Pero la completa recompensa, el gozo pleno, lo disfrutaremos en la eternidad. Y aun que no lo recibas, no haya un adelanto, puedes gozarte, disfrutarlo hoy con la esperanza de la fe, que un día estaremos con Él, gozándonos en su presencia eternamente y para siempre. Por favor, vamos a leer el versículo 38 ahora del mismo capítulo de Hebreos 11. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, dice, no recibieron lo prometido. Y si tú lees todo este pasaje de la fe, algunos murieron por esta fe. Bueno sería que estos falsos predicadores de la prosperidad hablaran de todo el capítulo de Hebreos 11. Entonces, hermanos, podemos observar que la recompensa que ha preparado para los discípulos, para sus discípulos, Jesucristo, no se experimenta por completo ahora. No se experimenta en esta vida. A veces se puede percibir muy poco, pero entendemos que está principalmente reservada en el cielo, pero lo podemos disfrutar ahora por fe y esperanza. ¿Cuántos me están escuchando? Ahí en Lucas capítulo 10, versículos 23 al 24, por favor. Podemos ver estas palabras. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Siguiente, por favor. Leemos desde el 23, hermano. 23. Es 23 y 24. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Ellos estaban siendo bendecidos, los discípulos de Jesucristo. De alguna u otra manera ellos estaban recibiendo un adelanto. Pero hubieron en otro tiempo otros profetas que no, sino que se gozaron solamente con saber y entender, con esa fe y esperanza que un día ellos mismos también lo contemplarían. Pero no por eso ellos vivían en una amargura y en tristeza, sino en gozo con la esperanza que tienen, porque Dios no miente, hermanos, sino que su promesa sin duda se cumplirá. Dice, y volviéndose, 24, ya hablamos de esto. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Por favor, ahora Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Siguiente. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Note por favor, ¿qué es lo que hace que el creyente o el discípulo de Cristo se mantenga con ánimo y gozo para continuar en medio de las adversidades? La fe, el gozo que está puesto delante de ellos.
la esperanza que hay después de esta vida. ¿Ya leímos este? A ver, siguiente, por favor. Y dice Jesucristo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, ¿dónde es grande? ¿Aquí en la tierra? ¿Dónde está nuestro galardón? En los cielos. Muchos falsos predicadores han dicho y han expresado casi una blasfemia. Uno de los predicadores más populares dijo así: yo no quiero esperarme llegar al cielo para tener las calles de oro y todas esas cosas. Yo lo quiero tener aquí y ahora. Hermanos, la promesa que Jesucristo les ha dado a sus discípulos es que pueden gozarse desde ahora de la recompensa que recibirán en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por favor, Mateo 6:23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? No es este el pasaje que quería enseñarles. A ver, hermano, el versículo 13, por favor. 6:13. No es. Mire, quiero que observe la actitud de los discípulos al padecer por causa de Cristo. Ellos entendieron que había una recompensa por sus sufrimientos, por hablar de Cristo. La predicación y el mensaje, ¿cómo responderá este mundo caído? ¿Cuál será la respuesta a la enseñanza, a la predicación del mensaje de Cristo, por el cual Él nos ha enviado? Lo va a rechazar. El mundo se va a oponer a este mensaje. No crean que nos van a recibir con los brazos abiertos, ni están ansiosos por escuchar un mensaje. El mundo, aunque en medio de esa multitud, el Señor ha escogido a hombres y a mujeres para que reciban el mensaje verdadero del Evangelio. Por favor, ahí en Hechos capítulo 5, versículo 41. Dice así: y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Con qué actitud salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Por qué ellos tomaban esta actitud? ¿Acaso eran, cómo se les llama a esas personas que les gusta sufrir? ¿Masoquistas? ¿Era masoquismo esto? No. ¿Por qué ellos se gozaban? Por la recompensa, por la promesa que tenían delante de ellos. En vez de quejarse, en vez de llorar, ellos se gozaban por ser tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Primera de Pedro 4:13, por favor. Dice así: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, ¿en qué momento? En la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Y esto, hermanos, esto permite que nos gocemos ahora, desde ahora, en este tiempo, por la promesa que Él ha dado a cada uno de sus discípulos, que verdaderamente padecerán, pero sin embargo se gozarán en medio de la aflicción por la recompensa que hay y la promesa que tienen. Santiago 1:2, por favor, hermano. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué razón? Porque es una marca y una señal de un discípulo de Cristo. ¿Cómo deberías de reaccionar
cuando tú estás padeciendo por causa del nombre, por causa de Cristo, no por causa de tus malas decisiones. Aclaramos, por favor. Algunos pueden creer y pensar que están padeciendo, pero por sus malas decisiones, y creen que eso es una marca de ser discípulo de Cristo. No, a causa de la predicación del Evangelio. Que estés padeciendo persecución por causa de la predicación del nombre. Por esta razón, nos dice Santiago, oh, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hebreos 11:6, hermano, por favor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y esa fe nos hace mirar que es galardonador de sus discípulos, de los que le buscan. ¿Qué significa que es galardonador? Él recompensará. Hay una recompensa, hermanos. Hay una recompensa para sus discípulos. Lo que debemos de examinar aquí es, ¿soy discípulo de Cristo? Eso hemos estado hablando semanas atrás. ¿Hay esas marcas en mi vida? Antes de ver si esta marca hay, tenemos que examinar las 5 marcas anteriores para que nosotros podamos disfrutar o gozarnos en esta, la recompensa, porque Él es galardonador. Versículo 26 de este mismo capítulo de Hebreos 11. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, los padecimientos de Cristo, los insultos, los rechazos de Cristo, que los tesoros de los egipcios. ¿De quién está hablando aquí? Versículo 25, hermano, está hablando de Moisés. Versículo 25, por favor, el anterior. Un poco más. 24, hermano, por favor. El versículo anterior. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. A causa de esa fe, Moisés renunció a todos los privilegios, a todos los derechos, a todas las comodidades que le ofrecía Egipto. Versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, con los que son discípulos de Cristo, que gozar de los deleites, dice, temporales del pecado. Siguiente. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, el rechazo, los insultos, los golpes, las afrentas, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en qué? En el galardón, en la promesa. Me hace recordar por un plato, por un momento de placer, por satisfacer su apetito, saciar su vientre, hubo un hombre que cambió todo esto, cambió ese plato por la bendición de Dios. ¿Se acuerda quién fue? Esaú. ¿Cuántos hombres y mujeres prefieren las cosas temporales de esta vida, los deleites de esta vida, por el galardón y la promesa de la vida eterna? Quiero que observe, por favor, dónde debe estar la mirada de un discípulo de Cristo. ¿Cuál es su galardón? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su promesa que hay en él? ¿Ser próspero en esta vida? ¿Ser popular en esta vida? ¿Ser famoso en esta vida?
¿Ser rico en esta vida? No. A un discípulo de Cristo, sus riquezas, hermanos, antes son los vituperios de Cristo. Por la promesa que hay para ellos en el reino de los cielos. Regresamos a Mateo, por favor, hermano, capítulo 10, versículo 40. El que a vosotros recibe, le dice a sus discípulos, a mí me recibe. Y al que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es una cadenita. Aunque gran cantidad de personas rechazan el Evangelio, muchas también creerán. ¿Quiénes recibirán a los discípulos de Cristo? Los que crean. Los que lo aceptan, aceptarán a quien les lleve el Evangelio. El verdadero discípulo y ministro de Jesucristo es un agente de Dios, es un representante de Dios. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesucristo les dijo a sus discípulos en la gran comisión: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que cuando vamos a llevar el Evangelio, no está yendo solo. Aún, hermanos, vamos en representación del Hijo y del Padre. Vamos investidos con esta orden, con esta autoridad y con este poder. Y recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿En qué sentido el poder? El poder, el denuedo de llevar el Evangelio. Ni siquiera los apóstoles tuvieron dentro de sí mismo el poder para perdonar pecados o reconciliar a los hombres con Dios. Sin embargo, todo cristiano cuyo testimonio lleva a otra persona hacia Cristo es instrumento de Dios para salvación. En ese sentido, Jesús manifestó: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Una persona que nos recibe, no solo a nosotros nos recibe, sino también a nuestro testimonio. También recibirá a Cristo. ¿Por qué? Porque somos sus embajadores. Quien recibe al Hijo, recibe al Padre, manifestó Jesús. Vamos a Juan 18:19, por favor. Hermanos, no existe tal cosa como creer en Dios sin creer en el Hijo. Dice así, 8, Juan 8. Creo que yo me equivoqué, le dije 18, 8. Siguiente versículo. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Si vuestro Padre fuese Dios, le dice Jesús, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. En su gracia limitada, Dios no solo premia a un profeta por su fidelidad, sino que también recompensa a todo aquel que recibe a un profeta. Y cuando decimos profeta, hermanos, no estamos hablando de esos profetas que predicen el futuro. Vamos por favor allá en Mateo 10:41. Estamos hablando de un mensajero de Dios, de un portador de la palabra de Dios. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Tengo aquí
algo en los apuntes. Acerca de esto. Hermanos, y quiero enseñarles algo. Un discípulo de Cristo reconocerá a otro discípulo de Cristo. ¿Y sabes cómo lo tratará? Lo tratará como trataría a su Señor. Allí en Mateo capítulo 25, 34 y 40. Dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Siguiente, por favor. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Siguiente. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? 40. Jesús responde, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Hermanos, miren, Mateo 10, 40 dice que el que me recibe, el que te recibe a ti como mensajero, como discípulo, recibe a Cristo. Y el que recibe a Cristo, recibe al Padre. ¿Cómo es recibir a Cristo? Entendemos entonces que un discípulo de Cristo reconocerá a otro discípulo de Cristo. Y esto concuerda con su mandamiento. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Cómo debemos de tratarnos en Juan 13, 34, 35? ¿Qué debe de haber entre los discípulos de Cristo? ¿Qué va a distinguir a un verdadero discípulo de Jesucristo? El amor. Hoy hablábamos en la mañana, anoche también de esto. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Siguiente, por favor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si comparamos ahí con Primera de Juan capítulo 4, versículos 20 al 21, si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, entonces es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por favor, siguiente. Y nosotros tenemos ese testimonio de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora, por favor, Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Siguiente, vamos a leer hasta el 14. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Vea, por favor. Un discípulo de Cristo reconocerá a otro hijo de Dios. ¿Por qué Caín mató a su hermano? Porque Caín era hijo del diablo. Porque Caín no era hijo de Dios. Entonces, todo aquel que recibe a un discípulo de Cristo, dice Jesucristo, a mí me recibe.
y recibe al que me envió. Vea el trato, por favor, y dice así. Ahora leamos el siguiente versículo, hermano, el 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Por favor, vea la diferencia. El mundo, ¿qué hará con aquellos que no son cristianos sinceros? Con los falsos cristianos, ¿qué hará el mundo? Los va a amar. Y con los verdaderos cristianos, los aborrecerá. Pero ¿quién amará a los verdaderos cristianos? ¿Quiénes lo aceptarán y lo recibirán? Otros cristianos, otro discípulo de Cristo. 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Esta evidencia en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Otro pasaje, por favor, Hechos 4:32. Vamos rápido. Dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Aquí vamos a ver la práctica del amor entre los discípulos. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Vamos hasta el 35. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según sus necesidades. Todo esto, hermanos, era voluntario. No había un, ¿cómo le llaman? No había un programa de beneficencia o un proyecto de ayuda, un proyecto social. No, todo esto era de una manera espontánea y voluntaria. Nadie le decía lo que tenía que hacer, sino que esto era de un corazón genuino y sincero. ¿Por qué? Porque así es el corazón de un discípulo de Cristo. Regresamos a Mateo 25:34, por favor. Ahora vamos a ver, vamos al versículo 40, hermano. Ya sabemos, Jesús da la evidencia: por cuanto le hiciste a estos, a mí también me lo hiciste. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto, o de cierto os digo, que en cuanto le hiciste a uno de estos, ¿quiénes? Mis hermanos, dice Jesús. Mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Mateo 12:48. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? ¿Quién es la familia de Jesús? Mateo 12:48, por favor. Mateo 12:48. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Siguiente, por favor. Y extendió su mano hacia ¿quiénes? Sus discípulos. He aquí mi madre y mis hermanos. He aquí mi familia, mi verdadera familia. ¿Quién vino a buscar a Jesús? Su madre y sus hermanos. Como había mucha gente, había una multitud, la madre de Jesús, María, y los hermanos de Jesús vinieron a prenderlo, vinieron a buscarlo a la fuerza, porque decían de él que estaba loco, estaba fuera de sí. Y vino María con sus hermanos de Jesús, María y sus hijos, y vinieron a llevarse a Jesús a la fuerza. Y como no podían entrar, mandaron a avisar: dile a Jesús que venimos por él, dile que salga, por favor. Y para cualquier persona humanista, la respuesta de Jesús sonaría algo grosero. ¿No es así? Pero ¿qué dijo Jesús aquí? ¿Quién es su familia? Siguiente, por favor. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre
que los cielos, ¿está bien? Como lo estoy. Ese es mi hermano, que está en los cielos, ¿no? Creo que está ahí. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Qué estaba diciendo Jesús aquí? Yo pienso que en ese momento ni María y ni sus hermanos creían en él. Y Jesús dio a entender, esta es mi verdadera familia. ¿Cuál es la verdadera familia de un discípulo de Cristo? Otro verdadero discípulo de Cristo. Los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es una marca distintiva más, dijimos hermanos, de un verdadero discípulo? Creo que es la cuarta marca. Un verdadero discípulo de Cristo antepone a Cristo antes que a su familia de sangre. Y por supuesto, no estoy diciendo que repudies a tu familia de sangre. Todo eso ya lo explicamos y no me interprete mal, por favor. Ahora bien, pero un falso discípulo de Cristo no reconocerá a un verdadero discípulo de Cristo. ¿Sabes qué hará un falso discípulo de Cristo con un verdadero discípulo de Cristo? Lo menospreciará y lo desestimará. Ahora vamos a Mateo 25, 41 al 46. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Vamos a leerlos al 46. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Siguiente. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, esto será la clara evidencia si eres salvo en el juicio final delante del juez del universo. Así que, hermano, amigo, analízate a la luz de estos versículos, mírate, obsérvate, y si no calzas, no cubres este carácter, arrepiéntete y pídele a Dios que te abra los ojos para amar y recibir a un discípulo y siervo de Cristo como debe de ser, porque es una evidencia de tu salvación. Aquel que recibe a uno de mis discípulos, dice Jesús, ¿a quién está recibiendo? A él. Y un discípulo de Cristo reconocerá a otro discípulo de Cristo. El 41, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Las recompensas en recibir a un mensajero y discípulo de Cristo. ¿Cuál es la recompensa de profeta? El que reciba un profeta, por cuánto es profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Cuál es la recompensa de un profeta? Algo, por allá vamos. Fíjese, aclaro. Profeta no quiere decir el que predice el futuro, sino uno que proclama la palabra de Dios, que habla el mensaje de Dios. Aquellos que reciban y traten con dignidad a un profeta, a un mensajero, a un discípulo de Cristo, tienen el derecho de recibir la misma recompensa de profeta. ¿Cuál es exactamente la recompensa del profeta? La Biblia no nos lo dice exactamente, pero puede ser una recompensa, escuchen bien, del mismo profeta en el sentido de que interpreta las escrituras,
de que predica el verdadero evangelio, le da una correcta interpretación al verdadero evangelio y conduce al oyente a una comprensión más completa de la verdad. Y en cierta medida recibirá también esa recompensa de la comprensión y entendimiento del evangelio. Aquellos que reciben al profeta reciben de él, en un sentido más claro, las verdades de las Escrituras y la comprensión más profunda de las cosas espirituales. Esta es una gran bendición, en verdad, tanto para el profeta, cuyo gozo radica en enseñar y predicar, como para el oyente, quien es edificado por esa enseñanza. Cada uno participa de la recompensa del profeta, uno en dar y el otro en recibir. La recompensa del profeta también puede referirse a lo que los profetas mismos reciben, la recompensa del reino preparado para los creyentes desde la fundación del mundo. Esto es la salvación. Y les dejo de tarea que lean Efesios 1, 11 al 14. A los que predican el evangelio y a los que reciben con gozo, se les promete la herencia como recompensa, ya que ambos sirven al Señor Jesucristo. Colosenses 3, 23 al 24. Vamos rápido. ¿Cómo podemos estar seguros de que recibiremos la recompensa del profeta? Hacemos lo que Jesús nos instruyó. Recibamos ¿a quién? A un profeta. Recibamos fieles maestros y predicadores de la palabra de Dios, con corazones abiertos y espíritu dispuesto a aprender. Nosotros como iglesia, hermanos, debemos estar abiertos a los verdaderos profetas de Dios, a los que traen el mensaje del verdadero evangelio, y debemos estar dispuestos a recibir, y esa recompensa que ellos reciben también la recibiremos nosotros. Y en un sentido, este es en un sentido colectivo de iglesia, pero en un sentido individual y particular, tú debes de identificar a un verdadero profeta, un verdadero predicador de la sana doctrina. Pero también esto significa rechazar a los que hablan sus propias palabras y a los que malinterpretan las Escrituras. Estos son los falsos profetas. Pablo advirtió a los corintios en contra de aceptar a un Jesús que no sea el Jesús que predicamos. Ahí en 2 Corintios 11:4, por favor. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, ya desde el tiempo del apóstol Pablo predicaban de otro Jesús, así que no es nuevo esto. Existe otro Jesús por allá, hermanos, que lo andan predicando. Así que nosotros tenemos que tener esa claridad. ¿Quién es un profeta verdadero y quién es un falso profeta? ¿Quién es un verdadero discípulo de Cristo y quién no? O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, dice, le reclamaba, bien lo toleráis. Solo aquellos que enseñan según la Biblia pueden ser llamados verdaderos profetas de Dios. Y aquellos que los ayuden, escuche, aquellos que los sigan, aquellos que los reciban, también ellos recibirán la misma recompensa del profeta. ¿Cuál es la recompensa del justo? No solamente recibirá la recompensa del profeta, leímos en el versículo 41, ¿no? Mateo 10, 41, sino que también recibirán la recompensa ¿de quién? Del justo. Por cuanto es justo, recompensa del justo recibirán. ¿Cuál es la recompensa del justo, hermanos? La vida eterna. Mateo 25, 46. La vida eterna. Por eso, miren, ¿qué nos está diciendo estos versículos realmente? Que los únicos que recibirán a un justo va a ser otro justo.
Es una de las marcas y señales más del discípulo de Cristo. El que recibe, Mateo, por favor, hermano, 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Observemos el significado de esas palabras. Del mismo modo, el que recibe a un justo, esto incluye sus palabras y mensaje, tendrá por derecho la misma recompensa que él. ¿Qué recompensa? La vida eterna. ¿Tú rechazas a los predicadores de sana doctrina? Si rechazas a los predicadores que predican el verdadero evangelio, esa es una señal y evidencia que no eres discípulo de Cristo. Reconozcamos, hermanos, porque así como hay una multitud de falsos predicadores, por la gracia y la misericordia de Dios, hoy existen predicadores de sana doctrina. Mateo 10:42, cualquiera que dé a uno de esos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El Señor Jesucristo tomará muy en cuenta, escúcheme, hasta el más mínimo detalle del trato y atención que les demos a sus discípulos, y no dejará sin recompensa alguna a aquellos que lo reciban. Cualquiera que dé un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El Señor tomará en cuenta hasta el mínimo detalle, inclusive menciona el ejemplo de un vaso de agua fría. Así también tomarán nota, hermanos, hasta el más pequeño detalle del desprecio y maltrato que les den a sus discípulos. El Señor se preocupa por sus discípulos. Vamos a finalizar. El Señor se preocupa por sus discípulos. Hay un teléfono. Me desconcentra. El Señor se preocupa por sus discípulos. Atención, voy a finalizar. ¿Se preocupa por sus discípulos el Señor, sí o no? Se preocupa por sus discípulos. Estas son palabras que nos reconfortan, palabras de esperanza. Hasta ahora, los puntos anteriores que hemos hablado de las marcas y distintivos del discípulo eran negativas, ¿no es así? El mundo le rechazará, habrá división inclusive hasta entre su familia, les intentarán matar, pero no teman a la muerte. Todo esto es negativismo, podemos decir así humanamente hablando. Pero ahora el Señor nos está dando aliento, nos está diciendo Él, yo estoy con ustedes, yo me preocupo por el trato que recibirán ustedes también. El Señor se preocupa por sus discípulos y el trato que reciben en este mundo caído. Esto demuestra también nuestra debilidad y vulnerabilidad humana al ser tratados con desprecio que podría afectarnos negativamente. Elías, después que Elías se enfrentó a los profetas de Baal, una mujer lo amenaza. ¿Y qué hizo Elías? Huyó, y un cuadro de depresión, de tristeza. Él deseaba la muerte. Primero de Reyes 19, 1 al 9, solamente lo menciono. Jeremías, igual otro profeta, que por el rechazo que él sufrió, también esto le golpeaba emocionalmente. El mismo Jesucristo, Mateo 26, 38, dice que él estaba muy triste. ¿Hasta qué grado? Hasta la muerte. Mateo 26, 38. Hermanos, la tribulación final, allí en Mateo 24, dice que por amor a los escogidos se acortaron aquellos días. Y si no se hubiesen acortado aquellos días, ¿qué hubiese pasado? Nadie sería salvo. ¿Por qué razón? Porque el trato de este mundo para con nosotros, hermanos, nos afecta también. No estamos hechos de palo. Por eso aquí podemos observar que Dios se preocupa por el trato que recibiremos. Y en su misericordia Dios ha provisto a gente en este tiempo que nos pueda recibir. Y también tendrán ellos una recompensa especial por reconfortar,
por fortalecer y animar a uno de sus pequeños, de sus discípulos que andan anunciando el Evangelio. Hermano, si tienes oportunidad de animar, de fortalecer, y aún si puedes invitar a tu casa a un hermano, a un discípulo de Cristo, hazlo. Un fiel discípulo de Cristo, hazlo. ¿Por qué razón? Porque también pueden caer en desánimo, en tristeza, por cuanto, dice Jesucristo, se lo hiciste a uno de esos discípulos, me lo hiciste también a mí. Así que, hermanos, si identificamos a un discípulo de Cristo, a un fiel discípulo de Cristo, dale un trato digno. Hermano, no me estoy refiriendo a mí, entre ustedes, porque dirán, el pastor está hablando de él. No, aquí hayan verdaderos discípulos de Cristo. Ámense los unos a los otros. ¿Cómo vamos a distinguir? ¿Qué dijo Jesucristo? El amarse los unos a los otros, eso evidenciará y demostrará que son mis discípulos. Cuando dos discípulos de Cristo se encuentran, hermanos, es lo más reconfortador que pueda haber para un cristiano. Si tú conoces a un discípulo de Cristo, lo llegas a conocer, lo llegas a identificar, dale un trato digno. Aquellos que son verdaderos discípulos, aquellas que son verdaderas discípulas de Cristo. Así que, hermanos, obedezcamos al Señor y seremos recompensados. A veces la lucha es difícil, el rechazo allá afuera en el mundo, los insultos, los vituperios, pero el que le demos trato digno a un discípulo de Cristo, hermanos, será esto como una fuente para su alma, para la sed que lleva, lo que está sufriendo. Eso lo observamos, y cómo los siervos de Dios inclusive sufrieron en medio de la persecución. ¿Cuántos se acuerdan de David, que fue perseguido por un falso, Saúl? Y David se tenía que esconder entre las cuevas y las peñas por ser un siervo del Señor. Así que, hermanos, obedezcamos las palabras de nuestro Señor. Esa es una marca más de un discípulo de Cristo. ¿Qué hará un discípulo de Cristo cuando identifique a otro discípulo de Cristo? Lo recibirá, le dará un trato digno, lo amará, y ahí está la señal: y seréis mis discípulos si muestran amor los unos a los otros. No somos extraños si somos discípulos de Cristo, porque seguiremos viéndonos hasta la eternidad. Ahí seguirá nuestra familia. Y tu familia en la carne y en la sangre, hermanos, si no son discípulos de Cristo, solo serán tu familia aquí en la tierra. Pero la familia de la iglesia seguirá hasta la eternidad, para siempre. Oremos, hermanos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te agradezco, Señor, por estas verdades, por estas señales, por estas marcas, por estos distintivos que muestras en tus discípulos. Señor, ayúdame a amar a tus discípulos, a darles el trato digno. Bien has dicho tú, Señor, para reconfortar el corazón de tus discípulos que todos los días son atribulados, dándoles un trato digno, recibiéndolos. Ayúdame, bendito Dios, por favor, a amar a mis hermanos. Así cada uno de nosotros, Señor, que nos amemos con un corazón sincero y verdadero. Por favor, bendito Dios. Pero aquí, Señor, más que mandamiento, nos muestras verdades. Un discípulo de Cristo reconocerá a otro discípulo y entonces lo recibirá y le dará un trato digno. Gracias por tu bendita palabra, Señor.
En el nombre de Jesús, toda la gloria, la honra sea para ti. Y que este mensaje, Señor, se pueda guardar en los corazones y no solamente quede en la memoria, sino que también pueda ser, Señor, practicado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos, nos despedimos.